Buenas tardes, estamos con una candidata a Fallera Mayor de Valencia. ¿Tu nombre? Cristina Doncel Pérez. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿A qué comisión perteneces? Pertenezco a la falla Cuarta Estramucho y Velázquez. ¿De qué sector? Sector Olivereta. ¿Y desde cuándo eres fallera? Pues desde que nací, en realidad. ¿Y siempre has pertenecido a la misma comisión? No, estuve un año y medio en la falla Olivereta Cerda y Rico. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? Pues estuve en la delegación de infantiles ahora 2 años, luego me lo dejé porque fui fallera mayor y ahora soy la secretaria de la falla. ¿Y has sido fallera mayor este año? No, fui en el 2018. ¿Y qué actos destacarías en tu caso en las fallas 2018 o este año en las fallas 2019? Pues voy a decirte que las fallas 2019 destacaría la crida, ¿no? Como pude tener la suerte de coger el año con Sara, la falla mayor infantil de Valencia de este año, pues creo que me quedo con ese. Verla proclamar a todos los valencianos que ya vienen las fallas, lo recuerdo muy bonito. ¿Y estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué? Trabajo en una constructora de Valencia y soy auditora en materia de prevención, calidad y medio ambiente de obras. ¿Y crees que podrías compaginar el trabajo con las fallas en el caso de que salieses o corte o fallera mayor? Por supuesto que sí, tengo el apoyo de todos mis compañeros y demás, no habría ningún problema. ¿Qué aficiones tienes? Pues siempre que puedo me gusta viajar, escapar un poquito, ¿no? y ver un poquito de mundo, que eso también a veces te enriquece. ¿Y quién te confecciona los trajes de valenciana? Pues me los confecciona María José Esplugues. ¿Prefieres llevar el siglo XVIII o el siglo XIX o cuál te gusta más? Pues creo que depende del acto y la ocasión, ¿no? Pero creo que el traje del siglo XIX es como tu traje más importante, es el que llevas en tu exaltación, creo que me quedaría con ese. Y si tuvieses que elegir un color para hacerte algún traje especial, ¿cuál sería? Pues como ya estoy llevando colores bastante oscuros, a lo mejor me quedo con un crema. ¿Por qué? Sí, por eso mismo, ¿no? Como he llevado el traje de fallera mayor es verde, botella, es bastante oscuro, pues a lo mejor ahora me canto un poquito más por las gamas más claras. ¿Y peinada de valenciana, quién es quien te peina? Me peina el tocador de Jesús Sáez y J. Parralejo. ¿Prefieres llevar un moño o 3 moños? Pues la verdad es que sí que me gusta llevar 3 moños, pero en mi año de fallera mayor probé llevar un moño, creo que resulta también bastante bien. ¿Me podrías decir un artista fallero? Pere Baenas, por ejemplo. ¿Y 3 localidades fuera de la provincia de Valencia que planten falla? Por ejemplo, Chirivella, Quart de Poblet y creo que Burjasot. ¿Y 3 festividades de Valencia aparte de las fallas? Pues está el Corpus, la Semana Santa Marinera y luego, pues ahora mismo... ¿Qué me has pillado? ¿Qué función crees que tiene la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia? Pues bueno, la función de la Corte, aparte de acompañar, ¿no?, a la Fallera Mayor Infantil de Valencia, a la Fallera Mayor de Valencia, también tienen ciertos cargos de bastante nivel y creo que es muy importante, ¿no?, el sentirte respaldada por otras 12 chicas, en el caso de la Fallera Mayor de Valencia, y que te acompañen y que siempre estén ahí, ¿no? Es muy bonito. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? Pues fue un momento de emoción porque es que cuando escuché decir a Marina Cristina Doncel Pérez, para empezar no me lo creía. Yo la miraba en plan de sí, pero es que es una emoción impresionante. Me acordé de toda la comisión y toda mi familia. ¿Y después cómo lo celebrasteis? Pues nada, fuimos al casal, abrimos unas botellas de cava y a celebrarlo. ¿Y has sido corte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia o tienes algún familiar que haya sido o corte o fallera mayor? No, pero tengo a mi compañera de enfrente, que es la más cercana, que ha sido fallera mayor infantil de Valencia. ¿Qué cualidad crees que tienes para llegar a ser fallera mayor de Valencia? Pues creo que soy una persona cercana, que le gusta la fiesta de las fallas y que me encantaría proclamar internacionalmente lo que significa ser fallera y lo que tenemos aquí en nuestra tierra. Y ahora que ya estás preseleccionada, ¿qué es lo que esperas para estos días como candidata? Pues por supuesto vivir la experiencia, pasar un buen rato con todas las candidatas y quedarme con todos los actos que voy a vivir. Y llegado este momento y por estar aquí, ¿te gustaría enviarle un mensaje especial a tu familia o a tu comisión? Claro que sí. Bueno, pues primero que nada agradecer al jurado por haberme sacado preseleccionada el sábado pasado. Quiero agradecer a mi comisión por haberme apoyado tanto este año como me han podido apoyar el año que fui fallera mayor y que les mando un besito muy fuerte a todos. Pues muchísimas gracias, esperamos que disfrutes de estos días como candidata y nos vemos en la cena de la punxa. Muchas gracias.